Pues bueno, vamos a pasar ya de lleno a nuestro mensaje. Hoy voy a comenzar una nueva serie donde estaremos hablando acerca de un tema bien importante. En cada serie los mensajes serán individuales e independientes. Esto quiere decir que si no viniste al 1 y al 2, entonces no le vas a entender al 3, aunque lo ideal es que escuchemos todo. Voy a procurar que cada uno sea un tema totalmente independiente, pero sí es importante que aprendamos todo lo relacionado a lo que estaremos estudiando en esta serie, que es determinante para todo lo que hagamos en nuestras vidas. Antes de decirte de qué se va a tratar, quiero introducirla poniéndote este ejemplo para que veas por qué esta serie, por qué es tan importante. Y no quiero adelantarme a darte la respuesta a una pregunta que te haré en unos segundos. Pon mucha atención. Los discípulos de Jesús caminaron con Él, convivieron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, aprendieron de Él y fueron testigos de todo lo que Él hizo. Quiero que por unos segundos tú imagines que tú eres uno de sus discípulos. Tú caminaste con Jesús y tú viste a Jesús hacer obras como caminar sobre las aguas, por ejemplo. Tú viste a Jesús sanar enfermos. Tú viste a Jesús que Él oraba y ciegos veían, sordos escuchaban, mudos hablaban, muertos resucitaban, suegras eran hechas buena onda. Milagros impresionantes ocurrían por la mano de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Son los yernos resentidos los que dijeron amén, ¿verdad? Hablando en serio, seguimos con el punto. Un día tienen que alimentar a miles de personas. Los discípulos dicen: Jesús, diles que se adelanten porque ya es tarde. Él dice: no, denle ustedes de comer, no van a encontrar nada en el camino. Ya Tortas Jerusalén había cerrado, Judeas Pizza no tenía servicio a domicilio esas horas de la noche. Y entonces lo sienta y le dicen: Jesús, pero solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Ora por los panes y los peces y se multiplican de tal forma que comen todos, quedan satisfechos y aún sobraron 12 cestas llenas de más panes y de más peces. Repito, Lázaro resucitó, predicó de una forma impresionante, echó fuera demonios. Si tú hubieras sido uno de sus discípulos y tienes a Jesús tan cerca que tienes la confianza de pedirle que te enseñe lo que tú quieras, ¿qué le hubieras pedido a Jesús que te enseñara? Y si ya sabes lo que la Biblia dice, no respondas eso. Vamos a ser honestos, a despojarnos tantito de las caretas, de la religiosidad. Y si conoces la respuesta que da la Biblia, quiero que la apartes tantito y seamos honestos. ¿Qué le hubieras pedido a Jesús que te enseñara a hacer? Jesús enseñó muchas cosas a sus discípulos, pero solamente una vez en los evangelios se nos narra que ellos le dijeron: Jesús, enséñanos esto. Repito, Él enseñó muchas cosas, pero solamente una vez, aunque fue uno de ellos, habló en plural, habló por los demás y le dijo: enséñanos a. ¿Y qué le hubiéramos pedido tú y yo? ¿Le hubieras pedido que te enseñara a echar fuera demonios? A lo mejor algunas mujeres dicen: así para liberar a mi marido, ¿verdad? Que estoy casi segura que es el anticristo. ¿Le hubieras pedido que te enseñara a caminar sobre las aguas para impactar a todos en las vacaciones? ¿Le hubieras pedido que te enseñara a resucitar muertos? ¿Le hubieras pedido que, cómo se le hace para sanar? Unos hubieran dicho: no, yo lo que quiero es que me enseñe a multiplicar los panes y los peces para poner mi tortería y la materia prima la tengo gratis y me hago rico, ¿verdad? Para comprar despensa para una semana y que ore y se multiplique para un año. Seamos honestos, la mayoría hubiéramos pedido alguna de estas cuestiones muy llamativas, muy impactantes. Dentro de este contexto es sorprendente que la Biblia nos narra que la única vez que los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a. Lucas 11:1 dice que después de haberlo visto orar, o sea, fíjate el contexto, vieron que Jesús viene de un tiempo de oración y se acerca a uno de ellos, pero no habla por su propia cuenta, no dice enséñame. Él habla por los demás, ni modo que se pusieran de acuerdo para decirle en coro: enséñanos a orar. Se ponen de acuerdo, pero es uno el que va en representación de todos, porque habla en plural y le dice: Jesús, enséñanos a caminar sobre las aguas. No. Resucitar muertos. No. Multiplicar las tortas. No. Lo único que los discípulos en toda su historia, nos lo dice la Biblia, le pidieron a Jesús que les enseñara fue: enséñanos a orar. ¿Por qué, si vieron tantas cosas, le piden que les enseñe a orar? Porque ellos se dieron cuenta que todo lo que veían que Jesús hacía y decía tenía que ver con su vida de oración.
Jesús era Dios entre nosotros, pero hay que entender un punto teológico importante. Filipenses 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte y a la muerte de cruz. Antes dice que fue obediente. El punto es que sí, era Dios entre nosotros, pero sujeto a la voluntad del Padre. Caminó como los hombres, sufrió como los hombres, fue tentado como nosotros, pero sin pecado, para cumplir con toda la justicia de Dios y que su sacrificio fuera justo. Si no era como que Dios hubiera hecho trampa, ¿verdad? Entonces Jesús como hombre estaba sujeto a la voluntad del Padre y dependía, como tú y yo también tenemos que depender. Y los discípulos se dan cuenta que todo lo que veían que Jesús hacía, decía, tenía que ver con su vida de oración. Ellos se dieron cuenta que para vivir una vida exitosa, y cuando digo vida exitosa no me refiero necesariamente a ser poderoso, millonario, famoso. Si lo eres, qué bueno, no necesariamente es pecado. Cuando hablo de una vida exitosa, hablo de cumplir con la voluntad de Dios, de que lleves con éxito lo que Él ha determinado para tu vida, de que experimentes su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Ellos se dieron cuenta que para esto era importantísima su vida de oración. Y por eso tanto les impacta que dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y es por eso que yo quiero estar compartiendo una serie, o estaré compartiendo una serie de mensajes que tienen que ver con la oración. He titulado esta serie que iniciamos el día de hoy, Cielos Abiertos. El eslogan es aprendiendo los secretos para una vida de oración poderosa. Y el tema de hoy, que ya enviamos el logo a los grupos de WhatsApp, a las redes sociales, y algunos dijeron: Jesse se echó un churro de mota y mandó el tema, porque ¿qué título es ese? El título es 24, para quienes no lo vieron, diagonal 365 es igual a éxito total. Es una fórmula matemática infalible que hoy vamos a comprobar. Y no te voy a decir todavía de qué se trata, lo irás captando conforme vaya avanzando el mensaje. Cielos abiertos, aprendiendo los secretos para una vida de oración poderosa. Yo sé que tú estás pensando: ya he aprendido mucho de la oración, me han hablado mucho de la oración. No vamos a ver el ABC, vamos a ver algunas cosas que están un poco más ocultas, que también son importantes y que a lo mejor no hemos llevado a cabo como tendríamos que llevar. 24 diagonal 365 es igual a éxito total. ¿De qué vamos a hablar? Quiero antes que nada aclarar algo bien importante. Cuando los discípulos dicen: Jesús, enséñanos a orar, ¿es porque ellos no habían escuchado ni aprendido absolutamente nada de la oración? No, los discípulos ya habían escuchado a los maestros de la ley. Los discípulos habían visto a gentiles, habían visto a maestros de la ley orar públicamente. Entonces, ya sea por enseñanza o por imitación, ellos tenían algunos conceptos de la oración, pero muchos conceptos equivocados que tenían que reformar, tenían que volver a aprender y reconocer que había cosas que no estaban bien. Ellos habían imitado algunos conceptos equivocados, y gracias a Dios que fueron humildes y que no dijeron: aleluya, yo ya escuché a los maestros, sí, ya vi, porque así hay gente, ya leí el libro y escuché la prédica y fui a un congreso, hasta hice una serie de la oración. Ellos sabían mucho, pero no todo era correcto. Y por eso es que Jesús les estuvo enseñando: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. En otra ocasión, Mateo 6:5 y Mateo 6:7, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando oren, no sean como los hipócritas que hacen un show públicamente, le estoy parafraseando, para llamar la atención y para ser vistos de los hombres. Cuando oren, ustedes le van a hacer de esta forma. ¿Sí me explico? Jesús reformó sus conceptos de oración, les volvió a enseñar, les dijo: sí saben mucho, pero no todo lo que saben es correcto. ¿Y a qué voy con todo esto? Mencioné al principio que es determinante para una vida exitosa la vida de oración. La mayoría de nosotros tenemos un poco de idea de lo que estamos diciendo. La mayoría sabe que es importante la oración. Cuando tú vienes a Cristo, luego uno de los primeros consejos que te dan es: tienes que orar. Algunos a lo mejor vienen de otra religión y le llaman rezar, y se aprenden algunos rezos. Como quiera que le llames, todos sabemos lo importante que es, mediante nuestra comunicación, expresarnos delante de Dios y contactarnos y comunicarnos y relacionarnos con Dios.
Pero no necesariamente esto significa que todos nuestros conceptos son correctos. Tenemos muchas ideas que no son como la Biblia enseña. Tenemos muchos tabús, aprendimos mucho por tradición. Y por eso es que yo quiero compartir esta serie. Y en el mensaje del día de hoy, ¿qué es lo primero que vamos a aprender? Pongan atención porque estas dos preguntas serán las que hoy vamos a responder y pondremos como base para todo lo que aprenderemos en los siguientes mensajes. Número 1, ¿cuánto tiempo es recomendable orar? Y 2, ¿a qué hora es recomendable orar? Hay un montón de ideas y pensamientos y respuestas que tú puedes dar al respecto. Muchos crecimos una vida en Cristo frustrada por momentos porque teníamos conceptos equivocados que éramos incapaces de cumplir, porque aprendimos cosas que no eran conforme lo que la Biblia dice. ¿Cuánto tiempo es recomendable orar? ¿Dónde dice la Biblia? Oraréis 3 horas, dice el Señor. Primera de Pancho 3:12. No hay un pasaje explícito. ¿A qué hora? Yo me acuerdo que escuchaba mensajes donde citaban cuántos hombres de Dios oraban en la madrugada y que entonces enseñaban que uno tenía que levantarse en la madrugada para orar, y yo ponía mi alarma a las 5 de la mañana, pero yo soy bien flojo. Ahora, no te espantes, no quiero decir que no oro. Para mí es más fácil desvelarme a la madrugada que lo otro. Y como hoy veremos, lo importante no es lo que tú crees que es importante. Vamos a ver algo bien interesante. Ahorita si tienes ideas, te estás enojando, aguántame tantito, no te enojes. Si estás viendo eso a través de internet, no comentes nada porque luego atacan lo que respondo al minuto. Entonces, mejor escuchen y al final hablamos, ¿verdad? Yo me acuerdo, y muchos de ustedes identificarán, que yo ponía mi alarma, pero como muchos la apagaba y me volvía a dormir. Entonces dije, ya sé, voy a poner mi reloj en el baño a todo volumen para que cuando suene no se calle hasta que me pare a apagarlo, y así me obligo a levantarme de la cama. Ponía un vaso de agua junto al reloj porque según yo al apagarlo me iba a echar el vaso de agua en la cara, iba a despertar y entonces podría orar. Te prometo que es verídico, no estoy inventando nada. Delante de Dios así fue. Sonaba la alarma, me levantaba en la mañana, apagaba el teléfono, me tomaba el vaso de agua y me regresaba a dormir. Luego vino la moda en los teléfonos de posponer 10 minutos. Dijiste, está padrísimo, 10 minutos nada más. 5 o 6 de la mañana, 10 minutos más, 10 minutos, Señor. A los 10 minutos le volvió a apagar. Le volví a pagar. Y si o no, a veces te llevas 2 horas, que ni dormiste las 2 horas porque te levantaste cada 10 minutos, ni oraste porque te la pasaste en la cama. Entonces, muchos nos sentimos frustrados porque nos decían, esa es a la hora a la que uno tiene que orar. Como si Dios dijera, de 4 a 6 de la mañana aquí estoy, las oficinas celestiales se cierran el resto del día, ¿verdad? Buzón de oración abierto de 4 a 6. ¿De dónde sacamos eso? Que sí es cierto que muchos oraban en la madrugada, sí. Que sí es cierto que es importante un tiempo a solas sin distracciones, sí. De eso hablaremos más adelante, pero no significa que solamente esa hora uno puede orar. Y no sé cuántos de ustedes pasaron cosas similares a estas. Que tú te levantabas con toda la intención, pero te tentaba no Satanás, Sabanás. Es el que se te enredaba. Y tú quiero orar, pero Sabanás no te dejaba. Y tú decías, repréndeme, te reprendo, Sabanás, te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Pero Sabanás nunca te soltó y no pudiste orar. Y eso vamos a responder el día de hoy. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es mentira? ¿Cuánto tiempo es recomendable orar? ¿A qué hora tenemos que orar? Yo, buscando profundizar más y conocer un poco de la opinión de la iglesia, hice un ejercicio en la semana que me divirtió mucho. En mi Facebook, que no lo tengo para uso personal, sino más bien como una extensión del ministerio, porque publico únicamente avisos de la iglesia, prédicas devocionales, etc. Hice una pregunta y hoy te la quiero hacer a ti. La pregunta es, si una persona que en total ora cada día 8 horas, los que saben la respuesta no respondan. ¿Está orando mucho o está orando poco? Hubo todo tipo de respuestas. Algunas sinceras, otras un poco religiosas. Había quien decía, es muy poco, pero no explicaba ni por qué. Había quien decía, no hombre, es muchísimo.
Otros, justificando su apatía, decían: aunque ore 5 minutos, lo importante es la fe. Yo te quiero preguntar, levanten la mano, ¿cuántos creen que orar en total 8 horas al día es mucho? Seamos honestos, olvídate de las caretas, levanta la mano. ¿Cuántos creen? Es mucho. ¿Cuántos dicen es muy poco? Y los que no levantaron la mano en ninguna de las dos, ustedes sí son bien listos. 8 horas al día, ¿será mucho o será muy poco? Hubo, repito, todo tipo de respuestas. La realidad es esta: puede ser muchísimo o puede ser muy poco. Todo depende de cuál es el concepto que tú tienes acerca de lo que significa orar. Escuche esto con atención porque es importantísimo, es relevante y es la base de la serie. Si tu concepto acerca de lo que es la oración está mal, dado que la oración es la forma en la que nos relacionamos con Dios, está mal, entonces tu relación con Dios va a estar mal. Y si tu relación con Dios está mal, ¿qué puede salirte bien? Repito, si mi concepto de la oración está mal, mi relación con Dios o mi vida de oración va a estar mal, mi relación con Dios va a estar mal, y entonces ¿qué podrá salirme bien? Por eso es bien importante que nosotros aprendamos qué es lo que la Biblia dice realmente para tener un buen concepto, una buena vida de oración, una buena relación con Dios y por lo tanto una vida llena de bendiciones, porque tengo una buena comunicación con Dios. Ahora pon atención, voy a explicar. Si para ti la oración se limita al tiempo que pasas a solas con Dios, porque para muchos ese es el concepto de oración. Para mí durante muchos años ese fue el concepto de oración. Yo creía que para orar únicamente podía hacerlo cuando estaba a solas con Dios. No estoy menospreciando esto, ahorita lo voy a aclarar, por eso digo no se me adelanten. Esta parte es importante y es mi parte favorita del día, pero no lo es todo. Pero para muchos esto es la oración. Hay personas que creen que oración es cuando cierro la puerta, apago la luz, les digo no me estén molestando, doblo mis rodillas y empiezo a platicar con Dios. Si para ti esto es todo lo que significa orar, entonces 8 horas, de acuerdo a esa idea o concepto de lo que es la oración, 8 horas no solamente se vuelve muchísimo, sino imposible. A menos que seas nini. ¿O no? Porque si estudias y trabajas, fíjate eso, 8 horas de trabajo o estudio, 8 horas de sueño y 8 horas de oración, ya te acabaste el día. ¿A qué hora comes? ¿O no comes 3 veces al día? Voltea a ver la panza del de al lado. Por su fruto los conoceréis. Mira sus frutos. Algunos tienen unos frutotototes, ¿verdad? ¿A qué hora convives con tu familia? ¿A qué hora estudias la palabra? ¿A qué hora predicas la palabra? ¿A qué hora sirves a Dios? ¿A qué hora haces deporte? ¿A qué hora platicas con tus hijos? ¿A qué hora te bañas o no se bañan? Dile al de al lado, cálale. Estamos de acuerdo que para una persona, porque todo esto son también cosas que la Biblia manda, O sea, no estoy diciendo de que, no, yo oro 8 horas al día porque lo demás es vanidad de vanidades. Fue una de las respuestas que pusieron por ahí. Oye, espérame tantito. Comer, desayunar, cenar, bañarme, estudiar la palabra, convivir con mi familia, trabajar, estudiar, son cosas que la Biblia me ordena que yo haga. Entonces, si para ti ese es todo lo que significa la oración, no solo es muchísimo, es imposible. ¿A qué horas es todo esto? Es por eso que muchas personas respondieron en esta encuesta, 8 horas es muchísimo. Algunos levantaron la mano hace rato, 8 horas es muchísimo. Porque para muchas personas a esto se limita la oración. Piensan que orar es solamente el tiempo que pasas solas con Dios. Y dicen, es imposible que yo pase 8 horas. Por lo tanto, orar 8 horas es demasiado. Porque tienen, al igual que los discípulos, como te lo voy a demostrar, ideas incorrectas acerca de lo que significa la oración. El resultado es que muchos pasan buen tiempo a solas con Dios, pasan un buen rato cada día, pero el resto del día en sus actividades cotidianas no le toman en cuenta. Como un hermano que decía, ¿y a qué hora estoy con mi familia? Y lo que me deja ver entre líneas es que él piensa que o ora o está con su familia. Y no ha entendido que puede estar con su familia y tener presente a Dios mientras convive con su familia. Entonces él piensa que o paso un tiempo con Dios o paso un tiempo con mi familia. Entonces cuando estoy con mi familia no tengo presente a Dios. Y por eso andan como gallos y gallinas todo el tiempo picoteándose. Porque no tienen a Dios presente.
¿Y a qué hora trabajo? No toman en cuenta a Dios en su trabajo, porque tienen este concepto de oración. Entonces pasan un buen tiempo a solas, pero el resto del día en su trabajo, mientras manejan, mientras se enfrentan a un problema, en la junta con la familia, mientras se bañan, no toman en cuenta a Dios. Entonces no están siendo sensibles a la dirección de Dios, a la voz de Dios en sus vidas, a la influencia de Dios, y muchas cosas comienzan a salirnos mal. ¿Por qué? Si oro mucho, se preguntan algunos. ¿Por qué si la oración tiene poder y yo oro 2 horas, y oro 3 horas, y oro 4 horas? ¿Por qué? Porque hay que reformar algunos conceptos para que las cosas salgan bien. ¿Qué es la oración? En el Nuevo Testamento, orar es la palabra griega proseuchomai. ¿Cuál es? Parece que están hablando en chino, pero está bien. Proseuchomai, y significa, pon atención, suplicar a Dios, adorar a Dios, desear a Dios, me gusta mucho esta, o orar a Dios, o sea, comunicarse con Dios. Básicamente, ¿qué idea nos transmite esto? Que la oración es estar en contacto o en comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Suplicándole, hablándole, adorándole, deseándole, hablando o escuchando. La oración es mantenerme en comunicación con Dios. Y para mantenerme en comunicación con Dios, ¿tengo que esperar a que sean las 10 de la noche para encerrarme en mi cuarto? ¿Tengo que esperar hasta que sean las 4 de la mañana y reprenda Sabanás? No, yo puedo estar en comunicación con Dios a solas o en público, en mi cuarto o en el auto o en la regadera. Yo puedo estar en comunicación dándole gracias, clamando a Él, abriendo mi corazón, pidiéndole, intercediendo, leyendo su palabra, estoy escuchándole a Él, enseñando su palabra. Si soy honesto, mientras enseño también Él me habla. En fin, todo aquello que mantenga tu espíritu en contacto y en comunión con Dios es de alguna manera estar en oración, estar en comunicación, estar en comunión con Dios. Y cuando vives de esta manera, cuando tú en todo momento posible, como lo voy a explicar con más detalle en unos segundos, estás en comunión con Dios, en comunicación con Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el tiempo estoy sensible a su influencia, a su voz, a su dirección. Todo el tiempo el Espíritu Santo está obrando el fruto que Él produce según Gálatas 5:22 y que explicaremos al final del mensaje. Y por lo tanto todo el tiempo tengo una vida de bendición. Porque todo el tiempo tengo a Dios presente de alguna forma. Y a esto me refiero con el título del mensaje. Es una verdad que voy a demostrar. 24/365 igual éxito total. ¿Qué significa? Que si las 24 horas del día, los 365 días del año, yo estoy de alguna forma conectado con Dios, el éxito en mi vida está garantizado. Todo lo que haga cuenta con su bendición, con su respaldo, con su dirección, con su influencia. Y si Dios está a cargo, ¿qué puede salir mal? Absolutamente nada. ¿Estoy equivocado? No. Salmo 91:1 es de nuestros favoritos. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué más? Se lo saben de memoria, pero no ponen atención a lo primero. Nos encanta, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Todopoderoso. Él me protege, Él está conmigo, ven, aleluya, gloria a Dios. Y yo podría hacer un mensaje panchero: y viene la hora en la que la sombra del Omnipotente va a cubrirte y nada te va a tocar. ¿Cuántos lo creen? Pero si no aclaro lo primero, de nada sirve. ¿Quién es el que mora bajo la sombra del Todopoderoso? ¿El que habita o el que visita? El que habita. ¿Y qué es habitar? Si tú habitas tu casa, ¿significa que vas ahí de vez en cuando? ¿Cuántos van a su casa de 12 a 2 los domingos? Necesitas consejería si es tu caso, ¿verdad? Ahí estás, es tu casa. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está ahí, el que permanece. Y esta es la gran diferencia, que algunos, como no entienden qué es la oración, de vez en cuando visitan el abrigo del Altísimo. Ya fui el domingo, ya fui el lunes en la mañana, ya fui el martes en la tarde. Están visitando y no están hallándose bajo la sombra del Omnipotente, porque no va a estar bajo la sombra del Omnipotente el que visita, sino el que ¿qué? Habita. Parece que están jugando teléfono descompuesto allá abajo. Pero que no les dijera: di conmigo, seré millonario, porque seré millonario. ¿Quién? ¿El qué? Habita. Orar a solas con Dios no es algo que estoy haciendo menos.
Lo voy a aclarar. Es una parte importantísima del día. Es la parte más importante porque es ahí cuando no hay distracción, cuando no hay estorbo y somos más sensibles a su voz, cuando podemos desahogarnos, abrir nuestro corazón, escucharle. En lo personal es mi parte favorita del día. Yo hace rato les contaba y ni modo, estaba aquí mi esposa y puso cara de sorprendida, que a veces estoy platicando con ella en la noche y me está cuente y cuente y cuente y cuente, y yo como sé que tengo que escuchar, ¿verdad? Porque enseño matrimonios y he aprendido mucho, no le digo nada, pero dentro de mí digo, ya Dios que se calle. No porque no la quiere escuchar, me fascina hacerlo, sino porque sé que es el tiempo del día, que no hay distracciones, que hay silencio, que voy a encontrarme con mi Dios. Y deseo ese tiempo. No voy ahí para ser mejor, no voy ahí porque me lo impongan. No voy ahí para agradarle, el agrado por la obra de Cristo. Voy ahí como lo meditamos hace rato durante la alabanza, porque mi alma anhela su presencia, porque soy adicto a ese tiempo, porque lo necesito. A veces estoy en consejería hasta altas horas de la noche y también ya quiero terminar. No por desinterés con las personas que está aconsejando, sino porque quiero llegar y estar en ese tiempo. Entonces, es importante, sí. Es el tipo de oración que Jesús menciona en Mateo 6:6. Cuando dijo, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te va a recompensar en público. O sea que mucho de lo que pasa en público tiene que ver con lo que antes ocurrió en lo secreto. Pero tenemos que entender que aunque es importantísimo, la oración no se limita a esto. Pero es que Jesús enseñó. Sí, pero no fue todo lo que enseñó. Si así fuera, te pregunto, ¿por qué Dios respondió oraciones públicas y en conjunto de la iglesia como en Hechos 12? ¿Por qué Dios no les dijo, no se junten, tienen que ser cada quien a solas y en su cuarto largo? Respondió. ¿Por qué el mismo Jesús que dijo que hay que orar a solas? Luego en Mateo 18, versículos 19 y 20, también dijo que donde están 2 o 3 reunidos se ponen de acuerdo y oran al Padre en su nombre, Él va a responder. Qué interesante. Por una parte dice, cuando oras, hazlo a solas en tu cuarto. Pero por otra parte también dice que a veces podemos orar en público con hermanos puestos de acuerdo. ¿Por qué? Porque orar a solas es una forma de oración. Una forma importantísima de oración. Pero no se limita a esto la oración. Cuando tú no lo entiendes y piensas que esto es orar nada más, sucede lo que hace rato mencionamos, que el resto del día no tomas a Dios en cuenta en todo lo que haces. Y el punto es este, pon mucha atención. Tú no puedes ignorar a quien está contigo todo el tiempo. ¿Cuántos están casados o casadas? Levanten la mano. Felizmente casados o casadas, dejen la mano arriba. Algunas mujeres voltean a ver al marido con ojos de apocalipsis. Ni se te ocurra bajarla, desgraciado, hoy duermes fuera. ¿Cuántos tienen novio o novia? Papás, cierren los ojos. Jóvenes, levanten la mano. Déjenme sacar mi cámara de fotos para... No, no es cierto, ¿no? Luego sí lo hago en congresos de jóvenes cuando hago esta pregunta. Y les digo, si quieres que tache tu cara de la foto, al final te espero en la entrada y con una generosa ofrenda podemos hacer el intercambio, ¿verdad? Cuando tú estás a solas con tu amado o amada, ¿se comunican? Sí, y es el tiempo más hermoso. Porque no hay ruido, no hay quien distraiga. Puedes expresar tu amor. Ahí es donde dices las palabras ridículas. Ahí te sale pichipurris, te amo y todas estas cosas que no dirías en público. Ahí te desahogas. Ahí también es cuando reclamas, ¿o no? Porque no imagino que los panchos que le haces a tu marido en secreto los hagas en Galerías Metepec. Es un tiempo increíble. Y conviven y se comunican. Pero cuando están en público, ¿no acaso se siguen comunicando? ¿O a poco dicen, ahorita hay gente, no me hables? Te sigues comunicando de otra forma, pero también lo haces, porque el principio es que tú no puedes ignorar a quien está allí. Ahora, ¿qué voy con esto? La Biblia dice que la iglesia, nosotros somos la novia de Cristo. Se compara nuestra relación Cristo-Iglesia con la relación de pareja. En la eternidad nos uniremos en las bodas del Cordero y nos convertiremos en su esposa. Una esposa que Él ha llamado y que Él ha limpiado con el poder de su sangre. Estamos en una relación de pareja, de dos enamorados. Nosotros le amamos, primera de Juan 4:19, porque Él nos amó primero, nos conquistó y su amor hizo que nos rindiéramos a Él.
Ahora, la pregunta es, ¿en qué momentos está Dios presente con nosotros? Si yo hablo con mi esposo o mi esposa, novio o novia, de alguna forma, siempre que está ahí, la pregunta es, ¿quién me hizo creer que Dios solamente está cuando yo estoy a solas en mi cuarto? Claro que hablo con Dios cuando estoy a solas en mi cuarto, pero cuando vas manejando, cuando estás en tu oficina, cuando estás con tu familia, cuando estás trabajando, cuando estás en la regadera, mi pregunta, ¿no sigue Él estando ahí? ¿No dijo Jesús, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días? ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo es esto posible en la persona del Espíritu Santo? Antes de partir, Jesús dijo, no los voy a dejar solos, no se van a quedar huérfanos. Juan 14:16, yo voy al Padre, pero les voy a enviar otro consolador, y no es otro como otra cosa, no, otro que va a hacer lo que yo hice. Este es el significado de la palabra otro, y algún día hablaremos de este mensaje tan importante. Consolador, a veces lo ven como una fuerza, una palomita que viene a darme consuelo, cuando en el griego paracleto significa otro que está al lado para ayudarle. Jesús dijo, no te vas a quedar solo, voy a estar contigo cuando estés manejando, cuando choques, cuando estés en la oficina, con tu familia. ¿Cómo? En la persona, porque no es una energía que nos acalambra, no es una paloma que desciende, es una persona, la persona del Espíritu Santo. Antes la presencia de Dios, escucha esto, descendía una vez al año en el lugar santísimo. El que entraba en pecado se moría, y solamente podía hacerlo el sumo sacerdote. Jesús dice, ahora esa misma gloria, esa misma presencia, donde quiera que vayas, va a estar contigo. ¿No es increíble? Él siempre está a tu lado. Estás con tu familia, Él está ahí. Estás en el trabajo, Él está ahí. Estás con la suegra, también está ahí. Donde quiera que vayas, les enviaré otro consolador, el que está a tu lado para ayudarte. Y muchos viven como si no existiera. Es el equivalente a que va tu esposa al lado tuyo y todo el tiempo la ignoras y únicamente le hablas cuando llegan a casa en la noche. ¿Qué tipo de relación es esta? Por no entender algunos conceptos, ignoramos al Dios que está con nosotros donde quiera que vamos. Y cuando yo entiendo esta verdad, entonces comprendo a la vez que la oración no se limita al tiempo que paso solas con Él, que allí será más profunda y más íntima, pero que bíblicamente yo puedo orar todo el tiempo. Y es lo que voy a explicarte. Bíblicamente no existe tal cosa como decir, esa persona ora mucho. Yo antes escuchaba que alguien decía, yo oro 3 horas, decía, es muchísimo. Cuando aprendo todo esto me doy cuenta que no existe. Porque si ya aprendí que Dios está conmigo todo el tiempo y que orar es comunicarme con Dios, entonces cada cuánto y cuánto tiempo tendría que orar. Todo el tiempo. Ahora sé que estás pensando muchas cosas. ¿Y cómo le hago? Ni modo que esté en la junta de trabajo y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No. Ni modo que esté alguien hablando y yo, sí, Padre, te doy gracias, no le hagas caso a este metiche que se quiere meter, Señor. No. Tenemos que realizar actividades cotidianas. ¿Cómo de forma práctica puedo orar? Lo vamos a ver más adelante, pero antes tengo que demostrártelo bíblicamente. Ya lo vimos de forma implícita, ahora quiero que lo veamos de forma explícita. Lo implícito me enseña, si Dios está conmigo todo el tiempo y orar es estar en comunicación con Dios, puedo y debo orar todo el tiempo. ¿Dónde está esto en la Biblia? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice algo importantísimo: orad sin cesar. Orad, ¿cómo? Sin cesar. Aquí hay 2 posibles interpretaciones, tú me vas a ayudar a decidir cuál es la correcta. ¿Estás listo? Tengo que orar sin cesar. Opción número 1, cuando viene el pastor César González a predicar y dice vamos a orar, me tengo que salir de la iglesia. Cuando estemos en un grupo de oración tenemos que preguntar, ¿alguno de ustedes se llama César? Yo, largo de aquí, porque la Biblia dice orad sin cesar. Opción número 2, orad sin cesar, sin parar, es decir, todo el tiempo. Por supuesto que esta es la correcta. ¿No lo crees todavía? Efesios 6:18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? ¿A las 4 de la mañana? En todo el tiempo.
De acuerdo a estos dos pasajes, orar 8 horas al día, ¿es poco o es mucho? Es muy poco. Cuando entiendes que la oración es estar en comunicación con Dios todo el tiempo, 8 horas ya no son suficientes. Es apenas el 33% de lo requerido. Es la tercera parte del día. ¿Cómo estarías físicamente si tu cuerpo consumiera el 33% de calorías que requiere? Si de una dieta de 2100 calorías consumieras 700, te enfermas, se te bajan las defensas, te pones todo flaco, te sientes desanimado, tienes sueño, no tienes energía porque estás mal alimentado. Y lo mismo ocurre espiritualmente. Si no estoy recibiendo en mi espíritu todo lo que necesito de Dios, como lo veremos claramente más adelante, hemos ido como desmenuzando punto por punto para ir ampliando el panorama. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a estar triste, no tengo el fruto del espíritu, no tengo paz, estoy amargado, estoy enojado, no tengo dominio propio, estoy como, ¿cómo se llama esto del boliche? Como bolo de boliche. El enemigo tira la pelota y pelota que tira me avienta. Estoy cayendo cada rato en pecado ante cada ataque. ¿Por qué? Porque estoy anémico espiritualmente. Oye, Jessy, pero ayer no tienes idea cuántos tacos me cené. Hoy desayuné muchísimo, así que yo creo que no como hasta mañana. ¿Es correcto esto? No importa cuánto cenaste ayer o desayunaste hoy. Tu estado físico no puede depender de lo que ocurre en un momento del día, sino de lo que ocurre en todos los momentos del día, todos los días. Y lo mismo es con la oración. Pero es que ayer en la iglesia estuve en la alabanza metido y me acalambré y hasta se me aparecieron Miguel y Gabriel y Juan Gabriel. No, ese no, nada más Miguel y Gabriel. Y les di consejería y qué bueno, eso fue ayer. Pero hoy en la mañana en el servicio, qué bueno, eso fue hoy en la mañana. Tu relación con Dios no puede depender de lo que pasa en ciertos momentos del día, sino todo el día, todos los días. Necesitamos recibir todos los nutrientes, por decirlo de alguna forma, que necesitamos. ¿Por qué? Porque todo el día vas a enfrentar presiones, porque todo el día va a haber problemas, porque todo el día va a haber obstáculos, porque todo el día habrá enemigos, porque todo el día habrá tentaciones. ¿O cómo anda Satanás? Dice que está sentado viendo a quién devorar. ¿Cómo anda? Como tu esposo en las noches cuando tiene hambre, como león rugiente. Dice, dando vueltas alrededor. ¿Qué significa? Que él no cesa. Entonces, si yo hoy en la mañana oré, pero en la tarde pasaron como 8 horas, ya me aparté de Dios, estoy débil espiritualmente, pasé todo un día de tentaciones, ya mi carne está mucho más fuerte que mi espíritu y Satanás me está dando vueltas y me ataca, me va a devorar. Pero si todo el tiempo me mantengo en comunicación con Dios, es como que Él me está dando vueltas, pero yo estoy así. Y se acerca y estoy preparado. Ahí de ti te acercas. Y te será, como lo voy a explicar, mucho más fácil de lo que imaginas vivir en santidad. Dado que Él me da vueltas todo el día, sin cesar, y yo no puedo ignorar sus maquinaciones, yo necesito mantenerme firme, alimentándome, comunicándome con Dios todo el día, todos los días. Ahora, de forma realista y práctica, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo incluir a Dios en todo lo que hago? Vamos a ver 3 pasajes que nos van a ayudar a entenderlo un poco y luego doy ejemplos. Efesios capítulo 5, versículo 15 es el primero de ellos. Efesios 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Dice el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjate, el sabio es el que aprovecha bien el tiempo y ahorita veremos quién es el que aprovecha bien el tiempo. Mi pregunta antes de leerlo es, ¿tú crees que estás aprovechando bien el tiempo o no? Un día un hermano que yo le estaba invitando a pasar más tiempo con Dios, a buscarle, me dijo: Jesse, es que trabajo en la Ciudad de México y hago 2 horas de ida a mi trabajo y hago 2 horas de regreso. ¿A qué hora voy a buscar a Dios? Le dije: tienes 2 horas para escuchar prédicas de ida y 2 horas para alabar, orar o lo que quieras de regreso. De entrada y tienes 4 horas al día. ¿Qué más quieres preguntar? No, pues nada. ¿Qué decías? Nada más andaba aquí de bocón. Lo que pasa es que no aprovecha bien el tiempo. Sigue escuchando malas noticias.
Si iba escuchando La Qué Buena. Si iba escuchando a Paquita, la del barrio. Pero tú puedes aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? La Biblia dice cómo. Dice después, seguimos en Efesios 5 y nos pasamos ahora al versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? No os embriaguéis con vino, no pierdas tiempo pecando, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De qué tengo que ser lleno? Del Espíritu. Ahora, si yo en la alabanza digo, Espíritu, lléname, pero luego lo ignoro, ¿voy a ser lleno del Espíritu? ¿Cómo soy? Cuando yo vivo este tipo de vida. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Fíjate, estás hablando la palabra, meditando la palabra, con himnos le estás cantando a Dios, con cánticos espirituales, un cántico nuevo que Él te da, cantando y alabando. O sea, a veces cantas, a veces solamente le exaltas con tus palabras al Señor en vuestros corazones. Y esto es bien importante. ¿En dónde? En vuestros corazones. O sea que a veces no lo puedo hacer de forma audible, pero lo puedo hacer en mi corazón. Te verían como locos si en la cena de Navidad se sientan todos y mientras estás platicando tú dices, yo te busco. No se trata de eso. A veces no puedes hablar, pero en tu corazón tú puedes mantener esa comunicación con Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma en cuenta esto, al rato lo retomamos. Otro pasaje, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, bíblicamente yo tengo que pasar tiempo o involucrarme en cosas que traigan qué tipo de pensamientos a mi mente. Estos pensamientos que traigan a mi mente todo lo puro, lo honesto, lo virtuoso, lo digno de alabanza, lo de buen hombre, etc. Y por otra parte Jesús dijo que el que permanece en su palabra, Juan 8, 31 y 32, será su discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Uniendo estos tres pasajes podemos comenzar a entender cómo puedo en el día a día mantenerme en comunión con Dios. ¿Cómo puedo mantener esa comunicación, esa relación? Por ejemplo, piensa unos segundos rápido, así como un flashazo que pasa por tu mente. ¿Cómo es uno de tus días? La mayoría se levanta todo modorro. Este día va a estar del nabo. A ver si no graniza como la otra vez en Toluca. Y prende las noticias, malas noticias. Ya desde ahí está siendo bombardeado de pura basura. Ya ves, te lo dije, vieja. El mundo apesta. Se mete a bañar pensando en la inmortalidad del cangrejo, sale todo modorro, se rasura, se peina, si es que se peina, y si es que se baña también. Se viste, se pelea con la esposa, se pelea con los hijos, se pelea con los padres, se pelea con el esposo. O sea, amanece en estado gallo y sale en estado gallo. Todo el día hay tráfico, está tocando el claxon, peleándose, la lluvia, el granizo, le molesta porque esté rompiendo su día. Llega al trabajo, a la escuela, los problemas, los ataques. Entonces eso hace que arma más su ira y que se incremente más la fuerza de su carne. A Dios no lo ha tenido presente porque ya oré ayer. O a lo mejor en la mañana, Señor, buenos días, en nombre de Jesús, bendíceme, amén. Ahí, espérame un ratito, voy a chambear, al rato nos vemos, Señor. Y se van. Llegan a la casa y si todo el día estuvieron con problemas, con tentación, con conflictos, con estrés y llegan a casa y hay un problema, su esposa, sus hijos, su padre le dice algo de mala forma, ¿qué va a pasar? Va a explotar porque amaneció en estado gallo, permaneció en estado gallo y regresó en estado gallo. Dile al de al lado, tienes que desengallarte. ¿Qué diferencia si se para? Y esto es lo que puedes hacer. Son solamente ideas. Ya en oración Dios te irá guiando. Pero tú te levantas y estiras tu mano y le das play a unas alabanzas. No a las malas noticias. Y empieza un canto, por ejemplo, que dice, este es el día. Y que dice después, que hizo el Señor.
y tú dices, Señor, este es el día que tú hiciste. Tú sabes lo que va a pasar y tú tienes algo para mí. ¿Qué es lo que tienes para mí? Y oras como Jabes. Dios, guárdame del mal este día, guárdame de tentación. Señor, ensancha mi territorio, bendíceme. Y en tu mente tú lo crees. Y entonces te metes a bañar ya con eso en mente. Y sigues escuchando alabanza, sigues fortaleciendo tu espíritu. O leíste algún pasaje de la Biblia y le sigues dando vueltas en tu mente. Y entonces saludas a tu familia y ya no estás en estado gallo. Porque ya tu espíritu está manso. Porque uno de los frutos del espíritu, Gálatas 5:22, es la mansedumbre, es la benignidad, la bondad. Estás en paz, tienes dominio propio. Te vas a trabajar en el camino, vas con alabanzas, vas con una prédica o vas meditando algún pasaje, algún versículo. Tú sabes dónde se me vienen muchas veces las ideas de lo que voy a compartir. A veces en la intimidad, pero a veces no, a veces mientras voy manejando. Y me paro y anoto en el teléfono y yo sigo pensando en algún concepto, en algún pensamiento, en algún versículo. Y Dios empieza a hablar. Y llegas a trabajar y a lo mejor no puedes todo el tiempo estar orando. A lo mejor tienes una junta que tienes que atender. Pero si de repente se pone complicada, aprovechas para decir en tu corazón, Señor, yo lo pongo en tus manos, dame sabiduría. Señor, toma todo el control de la situación. Si ves que está medio enchamucado tu jefe, yo ato todo espíritu que lo está controlando e influenciando en contra mí en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Llegas a casa, en el camino seguiste con alabanzas, con la palabra, con prédicas o dándole gracias o poniendo delante de él todas tus preocupaciones. Y de repente tu esposo, tus hijos no te hablan bien, pero ¿cómo vas a reaccionar? No vas a ser vencido de lo malo, sino vencerás con el bien el mal, porque estás caminando en el Espíritu, porque todo el día estuviste en comunión con Dios y eres lleno del Espíritu. Y entonces Él produce fruto y eso se refleja en tu día a día. En tus actividades cotidianas. Quienes son amas de casa están ahí limpiando con la señorita Laura. ¿Qué pasa el desgraciado? Señorita Laura me dijo, me hizo. Esa es la influencia que recibe. Y cuando llega el esposo dice, ¿qué pasa el desgraciado? Y los hijos, mamá me hizo, me dijo. En vez de estar escuchando alabanzas o prédicas. Hasta cuando te bañas. Te voy a contar algo que vas a decir, esto no suena espiritual, pero es una realidad. Es increíble. Yo hace un año más o menos fui a predicar a Mazatlán. Me invitaron a compartir por la mañana con un grupo de pastores. Fue creo que viernes, sábado y domingo. Y por la tarde con algunas iglesias que hicieron un evento. Y yo ya tenía mis mensajes para la iglesia y mis 4 mensajes para los pastores, pero algo dentro de mí como que no me convencía. Cuando tienes como esa estrellita clavada que dices, ya lo tengo, pero no me encanta. Lo más fácil hubiera sido, ya están los bosquejos, ya están listos, esto les predico, y si les gusta, qué bueno, y si no, yo me voy a ver cuando los vuelvo a ver. Un día antes del viaje, en la regadera, yo estaba platicando esto con Dios. Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Confírmamelo, dame paz. O si no, cámbiamelo. Y empiezan a venir de la nada. O sea, no es que yo estuve pensando, yo estaba orando. Y vienen de la nada una serie de pensamientos, de ideas, de títulos. De ahí nació la serie de Cuando los grandes caen, que después compartí aquí. Originalmente se las compartí a ellos, no porque la llevara preparada. Ahí vinieron las ideas, solamente salí emocionado, le dije a mi esposa, le dije, Dios me acaba de cambiar todos los mensajes, anoté únicamente lo que trataba cada uno y durante ese día y los siguientes días me metí unas desveladas porque seguí ya desarrollando los bosquejos de los mensajes. Y a lo mejor los pastores hubieran pensado, oh, este mensaje en la intimidad, un ángel bajó y le dijo, Jesse, vas a predicar esto, dice el Señor, aleluya. Y si me preguntaran, ¿no sonaría muy espiritual cuando respondiera a la pregunta de en qué momento vino la palabra de Dios? Mientras me estaba bañando. ¿Te imaginas? Gracias, Señor. Ahí con los piojos. Pero la Biblia dice, orando en todo tiempo. Porque el Espíritu Santo no dice, se va a bañar Jesse, ahí nos vemos al rato. Porque tiene 3 días que no se baña y huele bien gacho, ¿no? Él está con nosotros siempre, todo el tiempo, todos los días, en todos los lugares, donde quiera que vayamos, dispuesto a hablarnos, a guiarnos, a dirigirnos, a respaldarnos. La pregunta no es cuándo lo va a hacer, es cuándo lo vamos a entender y vendremos a Él. Tú puedes de forma práctica tomar en cuenta a Dios en todo lo que haces, mientras haces deporte.
Antes de lastimarme la rodilla, iba al gimnasio, ponía la caminadora hasta arriba para tener baja velocidad, que con la inclinación hiciera esfuerzo físico y el ritmo cardíaco subiera a lo que necesitaba, como si trotara en plano. Eso me permitía no tener que correr, ir calmado y poder leer. Y leí y subrayaba. Y eso es aprovechar bien el tiempo. En todo lo que tú haces, tú puedes tomar en cuenta a Dios. Convives con tu familia y de forma explícita pueden meditar alguna historia. Hace poco jugaba con mi hija, le conté la historia de Jericó y le puse a dar vueltas a la mesa y le contaba de forma chusca todo lo que podía pasar y todo. Y estaba feliz escuchando, conviviendo conmigo y aprendiendo. Ahora a veces no, a veces jugamos, nos divertimos. Hace poco hicimos aquí unas travesuras a dos hermanos, ¿verdad? Aquí en la congregación, mi hija muerta de risa. Y a lo mejor ahí no es de que estábamos orando, pero mientras yo la veía carcajearse de risa, yo en mi corazón dije: gracias Dios por este tiempo. Gracias por mi chiquita, gracias Señor por permitirme esto. Es una forma de disfrutarla y a la vez agradecerle a Dios, como dice la Biblia, dando gracias en todo tiempo. O sea, a lo mejor no es que todo el tiempo estás orando, pero todo el tiempo estás consciente de su presencia, de su persona, de su obra. Pídele a Dios que te muestre cómo. Estoy dando solamente algunas ideas, pero hay muchas formas, créemelo. Hasta cuando ves el fútbol. De verdad. ¿No me creen? Yo hace poco estaba viéndolo y estaba orando al mismo tiempo. Padre, gracias porque este año nos entregaste al Toluca, a Pumas, a Cruz Azul, a las Chivas, porque tú bendices a tus hijos. Hasta oré por ustedes, Padre, sana el corazón de los amargados que le van al Toluca, que van a estar deprimidos, que van a estar tristes, de los que le van al Cruz Azul, que tiene 20 años que no ganan. Estoy bromeando, obviamente no hice eso, pero tú puedes tomar en cuenta a Dios en todo lo que tú haces. Ahora concluyo con esto, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. ¿Por qué este estilo de vida lleva al éxito total? ¿Por qué tomar en cuenta a Dios en todo lo que hago, estar consciente de su presencia, de su persona, de su obra y reconocerle? Trae éxito total a mi vida. 4 puntos muy breves, aunque de cada uno podría ser una prédica, solo quiero que te lleves un resumen. 1. Leímos hace rato Juan 8, 31 y 32. El que permanece en mi palabra, ¿el que qué? Fíjate todos los conceptos. Juan 8, el que permanece. Juan 15, que habla de dar fruto. El que permanece pegado a mí. El que habita al abrigo del Altísimo. Todo es estar ahí. Mateo 7, la casa edificada sobre la roca. No la casa que acampa sobre la roca, que se edifica. Permanecer en él. El que permanece en mi palabra será realmente mi discípulo y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. En primer lugar, cuando tú permaneces en él, entonces permaneces en la verdad y entonces permaneces en libertad. Porque Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira. Y si tú de repente vienes a la verdad, ahí no te va a engañar. Pero si te apartas de la verdad, vienen las mentiras, y las mentiras te engañan y te afectan y te dañan emocionalmente. Yo antes, por ejemplo, me afectaba mucho ver cosas que pasaban en la iglesia que yo no entendía. Me dolía en mi corazón. Me decía, ¿por qué Dios permite esto? Y muchos años Satanás me engañó. Y me empiezo a acercar más a Dios y a conocer la verdad y a permanecer en ella. Entonces procuro estar consciente todo el tiempo de su verdad según cada momento. Y ahora cuando pasa algo digo, Dios, no entiendo, pero tu palabra dice que tú eres la base de la iglesia y que tú eres la cabeza de la iglesia, que tú la compraste con tu sangre y que estamos en tus manos. Yo no entiendo, pero algún día lo voy a entender. Descanso en que tú estás al control. Padre, yo no soy el pastor, tú eres. Yo soy un pastor temporal, pero tú eres el pastor eterno. Son tus ovejas, es tu iglesia, tómala, haz lo que tú quieras. Y entonces en vez de afligirme como antes, tengo paz, aunque a veces algunas cosas no las entienda. Antes venía algún problema y viene el enemigo con sus mentiras. No se va a resolver, ¿qué vas a hacer? Esto, aquello y el otro, a dañarte. Ahora camino en la verdad. Y cuando empieza a venir desánimo o preocupación, lo que hago es seguir con esa comunicación con la que venía. Y ahora decirle a Dios, ¿qué es lo que tu palabra dice acerca de esto? Y recordar su verdad. Por ejemplo, antes si chocaba o el coche se descomponía,
venían las preocupaciones. ¿Y cómo las hacer? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué tal que no sirve? ¿Qué es esto? ¿Qué aquello? Y el otro te estresa, afecta tu estado de ánimo, lo reflejas con los demás. Otros son víctimas de tu mal carácter. Ayer veníamos llegando tarde de una boda de 2 hermanos y amigos nuestros. Y dentro del fraccionamiento, como a 7 cuadras de la casa, andando, el coche se apaga. Fue todo un relajo, nos metimos una desvelada impresionante entre todo lo que tuvimos que hacer. A la fecha no sé qué tiene. Y te soy sincero, tampoco me importa mucho. ¿Por qué? No es porque tengo otros 3 ahí estacionados. No. Simplemente ahora camino en la verdad. Y tuve que irme corriendo a la casa por mi auto. Y luego llegó un vecino y ver la batería. Y voy a hacer un montón de menjurjes. Y ahí sigue parado, apagado. Llegué a pensar, dije, ay, que se quede tirado, ¿verdad? Lo pudimos ya llevar, estacionar. Y no sé qué le pasa. Pero no estoy afligido, no me estresó, no me afectó. Seguí estudiando en la noche. Imagínate si mi actitud hubiera sido la de antes. ¿Cómo estaría predicando hoy? ¿Por qué puedo estar relajado? Porque ahora descanso en su verdad. Ayer en la noche no dije, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué tal si está muy caro y no lo puedo pagar? Le dije, Señor, tu palabra dice que todo es tuyo. El auto, yo, todo lo que me rodea, te pertenece a ti. No sé qué tenga, si lo puedo pagar, qué bueno. Si se tiene que quedar tirado unos meses, pues ya ni modo. No es mi bronca. Señor, es tu nave, ahí te la encargo, a ver qué haces con ella. Así se lo dije. Si Él quiere que ahí se quede, ahí que se quede. Ahora descanso en su verdad. No me aflijo porque no es mía, es de Él. Mi vida le pertenece. Descanso en su verdad. Y la verdad hace que todos los intentos del enemigo por frustrarme, amargarme, quitarme la paz, sean ineficaces. Porque luego añadió, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Mira, tu hijo está perdido. Es ateo, dice que viene del chango y su papá se parece al eslabón perdido. A lo mejor sí es cierto. Están muchas señoras, ay, mi hijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Pastor, ore por mi hijo porque dice que no creen en Dios. ¿Y qué tal que se va al infierno? Están destrozadas porque no permanecen en la verdad. Porque si permanecen en la verdad, cuando el chamaco le dice, no creo en Dios, vengo del chango, ella va a la palabra y dice, Señor, tu verdad, dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y eso es lo que creo, lo que espero, lo que vivo y lo que me da paz. Te corrieron del trabajo, no te van a dar chamba, no te vas a encontrar, vas a morir de hambre. ¿De qué me estás hablando, mentiroso de Satanás? Camino en la verdad, permanezco en la verdad y la verdad me libera de todas tus mentiras, no me afectan, porque Dios dice que si yo permanezco en su palabra y busco primeramente su reino y su justicia, todo lo que yo necesito, techo, vestido, alimento, nunca, jamás en la vida, ni en la peor de las crisis, me va a faltar, porque Él es fiel. Porque sostuvo a su pueblo en el desierto. Porque David decía, joven fui y envejecido y jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y esta verdad te libera de la preocupación. Esta verdad te tiene tranquilo. Y puedes llegar a casa. He escuchado testimonios así. Mi amor, perdí el trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Y Dios se encarga. ¿O no dice, dando gracias a Dios en todo? La verdad te libera. 2. Jesús dijo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, fíjate los dos conceptos. Estate atento, despierto y en comunicación con Dios para no entrar en tentación. Porque como ya vimos, el enemigo da vuelta siempre. Si esto le sumamos lo que ya aprendimos de Filipenses 4:8, de pensar en cosas que traigan buenos, o hacer cosas que traigan buenos pensamientos, más bien, te darás cuenta que comenzarás a vivir en victoria sobre el pecado, porque ya no habrá espacio para la tentación en tu mente, que es donde todo empieza. Santiago 1:14 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que significa deseos pecaminosos, es atraído y seducido. La pregunta no es por qué caí. La pregunta es, ¿en qué momento di cabida a la tentación? ¿En qué momento permití que esos deseos hicieran nidos en mi cabeza? Porque fíjate esto, si yo todo el tiempo mantengo mi mente ocupada en lo que dice Filipenses 4:8, no hay espacio para que venga la tentación. Y es mucho más fácil de lo que imaginas vivir permanentemente una vida de santidad.
Hace poco un hermano que cayó en pecado me decía: es que cuando yo pequé, pensé en orar, pero no lo hice, y si lo hubiera hecho no hubiera caído. Le dije: es que cuando uno es tentado, difícilmente ahí va a orar. Ya que eres tentado, ya perdiste. Le dije: ¿por qué no haces esto? La siguiente, en vez de que llegues y cuando venga el pecado, la tentación, tú digas: voy a orar, ¿por qué no llegas a ese momento en un estado de oración? Como ahorita tú no tienes la idea de pecar. Ahorita tú quieres hacer las cosas bien. Esto es lo que hay en tu mente, porque estás escuchando la palabra de Dios. El problema es que sales de aquí y de repente piensas en un montón de cosas, te apartas de Dios, entonces empieza tu mente a albergar ese tipo de pensamientos y caes, porque traspasaste esa delgada línea entre cuando no querías pecar y cuando pecaste. La pregunta que deberías hacerte no es por qué pequé, sino en qué momento traspasé esa línea y qué puedo hacer para mantenerme 1 metro lejos de ella. Es lo que le ocurrió al rey David. Un día que él se dé el lujo de papalotear dando vueltas en la terraza de su casa es cuando cae en pecado. Cuando todo el tiempo estás en estado de oración, ni siquiera hay cabida para la tentación. Es como que llegue el enemigo a tocarte, toc, toc, le venimos a ofrecer pecado y tú dices: no, gracias, ahorita estoy ocupado, estoy lleno y estoy satisfecho. Estoy lleno de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y paz. Salmo 16:11. No necesito de esta basura. Antes creía que la necesitaba porque estaba vacío, porque estaba insatisfecho, pero ahora estoy pleno, así que rechazo lo que me ofreces, porque no es algo que yo necesite. 3. Si permanezco en él, Juan 15 del 1 al 5, como la vid permanece pegada al pámpano, voy a llevar fruto, pero separado de él nada puedo hacer. Cuando yo permanezco en él, empiezo a llevar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es algo que le empieza a obrar en mi vida a través de mi comunión con él. Por eso es que sales del estado gallo, porque ahora es el fruto tangible, palpable del Espíritu, manifiesto ante los ojos de los demás. Ahora es él sensibilizando tu vida. 4 y último, eres sensible a su voz todo el tiempo, de modo que tomas buenas decisiones todo el tiempo y tienes bendiciones todo el tiempo. Lo explico con esto y concluimos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué es lo que ocurre con muchos? Van iluminando sus pies o su camino. Entonces, o tropiezan por no ver dónde pisaban, o se pierden por no ver dónde caminaban. Cuando su palabra permanece donde quiera que voy, en todo momento, iluminando siempre mis pies y siempre mi camino, ¿cuál es el resultado? No tropiezo con desánimo, con mentiras, con pecados, como ya lo vimos, y tampoco me pierdo en caminos que parecían derechos y su fin es camino de muerte, sino que doy cada paso firme sin tropezar y llego a la meta que Dios quiere que llegue, porque Él me está alumbrando todo el tiempo. El problema es que algunos de repente pierden la linterna en vez de tenerla todo el tiempo encendida. Y esto es éxito total. Que a donde Dios quiere llevarte, llegues. Que su voluntad buena, agradable y perfecta no sea algo que declares, sino que vivas, que experimentes. Y esta es la buena noticia. Si su palabra, su voz todo el tiempo te va iluminando, ten paz. Ni te vas a tropezar, ni te vas a perder. No importa qué se oponga y qué quiera obstaculizar la meta que Dios tiene para ti. Cuando Él ilumina tu camino, a donde te quiera llevar, te va a llevar. Si tú pasas las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero ¿cómo mientras duermo? Es muy simple. David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces estar tranquilo. No solo cuando me acuesto, sino mientras duermo. ¿No hablo Dios muchas veces a través de sueños? Lo que pasa es que te dormiste después de ver el payaso eso. Pero si te duermes con la palabra, meditando, orando, escuchando prédicas, alabanzas, vas a descansar en paz. A veces en sueño que predico y se me vienen ideas de la prédica. Lo malo es que al otro día no recuerdo nada, porque me gustaría, todo lo que se olvida, pero mi espíritu lo recibió y algún día algo servirá. Entonces sí es posible. 24 horas del día, 365 días del año. El resultado es el éxito total, rotundo, garantizado en todo lo que hagas, todo el tiempo.
¿Lo crees? Amén. Si lo crees, dile ahí en tu lugar, cierra tus ojos, levanta una de tus manos y dile: Señor, yo lo creo y yo quiero, Señor, vivirlo en mi vida. Dile: Padre, quiero depender de ti, quiero estar contigo, quiero buscarte, quiero orar, quiero mantenerme en comunicación las 24 horas del día, los 365 días del año. Quiero concluir orando con el canto que terminamos la alabanza y que después también levantaremos. Señor, Padre, cuando tú hables, yo te quiero escuchar, yo te quiero responder. Padre, yo quiero adorarte, yo quiero pasar tiempo contigo, anhelo tu presencia, anhelo más de ti. Dile: Señor, perdóname si te había ignorado, si no te había tomado en cuenta, si no te había reconocido todo el tiempo, todo el día, en todo lo que hacía. Si te tenía de alguna forma abandonado, por decirlo de alguna manera. Ya no quiero más vivir así. Dile: gracias porque estás conmigo y quiero vivir consciente de ello. Te voy a reconocer en todo lo que haga. Te necesito y ya no quiero estar más lejos de ti. Quiero permanecer en victoria, permaneciendo en ti. Ahí en tu lugar, sígueselo diciendo con tus palabras. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza si me acompaña, y vamos a cantarle otra vez con aquello que terminamos. Pero antes de eso, tú abre tu corazón delante de Dios y dile: Señor, muéstrame cómo puedo reconocerte de forma práctica. Sigue con tus ojos cerrados orando. Dile en todo lo que haga. Dile: perdóname si no te he reconocido cuando hago negocios, cuando hablo con mi familia, en las actividades de cada día. Quiero hacerlo hoy y siempre, permanecer en ti. Te necesito, te anhelo, te deseo y no me quiero conformar a una religión. Lo que pasa en el tiempo íntimo es precioso. Si no ha ocurrido nada, comenzará a ocurrir, pero eso no será todo lo que pase. Será parte de mi comunión contigo, pero no se limitará a ello. Dile ahí en tu lugar: Señor, cuando tú hables, cuando tú llames, yo quiero estar ahí para escuchar y responder. Cuando tú escuches, quiero que sea mi voz la que escuches, mi adoración la que tus oídos oigan. Te anhelo, te deseo, Jesús. Quiero más de ti. Quiero ser lleno de tu espíritu. Alza tu voz, porque no vamos a cantar por ti. Y dile: cuando llames quiero responder, y cuando hables quiero escuchar, y cuando escuches te quiero adorar. Dile: eres lo que más valoro. Mi riqueza eres tú. No quiero ignorarlo más. Quiero descansar. Quiero permanecer en ti todo el tiempo. De tus palabras quiero beber tus palabras. Mi cuerpo tu habitación será. Dile: lléname de ti, satúrame de ti. Clama su nombre, deséalo. Dile: Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, en tus brazos. En tus brazos quiero descansar. y de forma simbólica, si lo
deseas, extiende tus brazos palabras y dile: me quiero entrego a ti, ver. me rindo a ti, te entrego todo mi ser. Tú Te anhelo más. habitas. Hazme adicto a tu presencia. Quiero habitar al abrigo del Altísimo, permanecer en ti, edificar mi casa en ti, Jesús. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús. Quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Dile como David: mi alma anhela tu presencia. Y cuando cantamos Espíritu de Dios, ven sobre mí, no significa para todos que no lo tengas. Si tú has creído y entregado tu vida a Cristo, fuiste sellado con su Espíritu. Es una forma en la que simbólicamente le estamos diciendo que queremos más de Él, que Él nos llene, que anhelamos su presencia manifiesta en nuestras vidas. Si no le has entregado tu vida, entonces sí, díselo de forma literal. Dile: Señor, yo quiero ser gobernado por tu Espíritu Santo. Ven sobre mí, sé mi Señor, sé mi Salvador. Te entrego mi vida, perdona mis pecados, creo en ti y quiero ser lleno de ti. Quiero que tú habites en mí, quiero ser tu templo, quiero tener una relación contigo. Cántaselo con tus palabras. Espíritu de Dios, Mi ven sobre mí. anhela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Mi alma anhela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, oh, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, que se escuche tu voz, iglesia. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Si estabas lejos de Él, dile: hoy me vuelvo a ti y te doy gracias por aceptarme, por abrazarme y darme tu perdón sin condenación. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, no hay más condenación para mi vida. Gracias porque ahora puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Gracias porque ya no es el sumo sacerdote una vez al año el que entra en tu presencia, porque ahora, Señor, mi cuerpo es tu templo. Y termina diciéndole: Señor, todo el día, todos los días, toda mi vida voy a estar contigo, porque todo el día, todos los días, toda mi vida tú has estado y estarás conmigo. Gracias porque no estamos solos, porque tú habitas en medio de nosotros, porque tu Espíritu está aquí, porque tú estarás conmigo. Dile: Jesús, todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, porque no me has dejado solo, porque tu Espíritu Santo me acompaña, está a mi lado y está dentro de mí.
en todo y para todo. 24 horas del día, 365 días del año, tú estás conmigo y yo estaré contigo, y el éxito está garantizado. Amén. Es lo que yo creo y lo que viviré en el nombre de Jesús. Gloria sobre mí cae. Jesús, una última vez. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, deseo. Gracias, dile, porque esto es posible solo por tu sacrificio, porque tú me amaste primero a mí. Así que recibe tú, Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda mi alabanza, mi vida rendida a ti, porque te pertenezco, porque me has comprado con tu sangre. Gracias, Jesús. Amén y amén.